¿Cómo andamos? ¿Escucha bien? Sí. Presentación. Perfecto. Bien, excelente. Bueno, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Entonces, vamos a hacer algo rápido para nada más terminar el tema y no quitarles mucho tiempo. Creo que tienen exámenes, ¿no? También todavía, Sí, mañana. para que se pongan a estudiar más rápido esto y ya a partir del lunes empezamos ya con más calma. Bueno, vamos a ver. Entonces, nos quedamos creo que en esto. No sé si estoy bien o mal. ¿Sí? Tratamiento, lo último que vimos fue lesiones uretrales. ¿Sale? Entonces, acuérdense de lesiones uretrales, tenemos que hacer una uretrografía para ver que no hay una lesión importante. Si fuga contraste, no podemos poner una sonda. Y tenemos que hacer algo más. Hay varios niveles, varios grados de severidad de una lesión. Si es una contusión uretral, o sea, que nada más tuvo a lo mejor un poquito de hematuria, un poquito de sangrado, pero en la uretrografía el paciente está normal, no se fuga el contraste. Hay dos opciones. Si el paciente puede orinar, no le hacemos nada, mejor dejarlo así. Si el paciente no puede orinar, está en retención, le tratamos de poner la sonda con mucho cuidado. ¿Sale? Pero si puede orinar, no le hacemos nada y dejamos que cure esa contusión, que sería una laceración mínima. ¿Sale? En caso de que fuera una laceración, o sea, una lesión ya más importante, donde sí fugue el medio de contraste, lo normal y lo ideal sería no hacer nada por el pene, por la uretra o por la uretra femenina, que sea el caso, casi siempre van a ser más masculinos. Y colocamos como aquí más o menos el ejemplo, esta es una talla suprapúbica o una cistostomía, es un nombre correcto, por así decirlo. Hay dos opciones, una que se haga percutánea con una camisa metálica. Nosotros llenamos, bueno, debería estar llena la vejiga. Nosotros puncionamos la vejiga y ya que obtenemos orina, pues dilatamos para que a través de esta camisa pongamos una sonda. Este es como que un equipo o un mecanismo especial. La otra opción y lo ideal a lo mejor sería meterlo a quirófano y abrir y ponerle la sonda bajo visión directa. Vamos disecando hasta llegar a la vejiga, la abrimos y le ponemos una sonda. Esta es entonces la talla suprapúbica o la cistostomía suprapúbica. En caso de que sea una lesión más grave con extravasación, o sea que está jugando o está sangrando demasiado y se está acumulando en el periné, por ejemplo, la sangre o la orina, o en el escroto, hay que drenar esa orina o esa colección y hay que poner también una talla o una cistostomía para que drene la orina y ya no siga pasando hacia la uretra y esa parte de la uretra que está lastimada se cicatrice, se cure y ya después tenemos que revalorar al paciente para ver qué tiene. Si quedó con una estenosis, que es lo más común, una cicatriz en la uretra, hay que tratar esa cicatriz. En un momento como urgencia y en un paciente con trauma que probablemente esté delicado, no vamos a hacer mayor cosa más que derivar la orina por una talla, que es lo ideal, y dejar descansar lo demás o que se resuelva solo en dado caso, ¿no? Bueno, sería diferente que fuera una lesión demasiado, que sangre demasiado, que no lo podamos detener, que es raro, pero puede pasar, y ahí sí tendríamos que hacer una exploración para tratar de hacer la hemostasia. Algunos autores y algunas personas prefieren hacer una reparación inmediata, o sea, si se lesionó la uretra y lo identifican en ese momento, entrar y repararla. En ocasiones no es lo recomendable, porque el paciente, como les digo, está inestable, es una cirugía compleja que va, si no es delicada, pues, y es tardada. Entonces, tal vez lo ideal no es hacer en ese momento la cirugía, también va a estar todo inflamado, va a estar sangrando, no te va a dejar ver. Entonces, en estos casos, algunos prefieren sí hacer la cirugía en ese momento, lo recomendable por el consenso es que no, que se ponga la talla, se deja que resuelva todo, que desinflame, que se haga la cicatriz que se tenga que hacer y ya después tratar la consecuencia que sería la cicatriz. ¿Vale? Entonces esto es en caso de la uretra. Ahora nos queda ver trauma genital, que es pene, escroto y testículos en este caso. Entonces vamos a ver la primera pregunta, a ver ¿la fractura de pene existe o no existe? No, no existe eso. ¿Existe? Sí existe. Fractura Sí existe, pero no es ósea. es Ajá, fractura, ¿no? es de los cuerpos. Es como muscular, ¿no? Bueno, esa era la primera No pregunta. sé.
siempre lo oímos, pensamos que es una broma, por lo mismo de que nosotros estamos acostumbrados a que, y sería, o así dice la definición, la fractura pues, es la ruptura de un hueso, ¿no? Entonces, quedamos en que, y estamos de acuerdo, espero yo todos, en que en el pene no hay huesos. Entonces ahí creo que de eso no hay problema, pero sí, sí existe la fractura de pene. La fractura de pene es una disrupción, una lesión, una ruptura de la túnica albuginea del pene. En la anatomía vimos que son varios cilindros rodeados de una capa fibrosa dura que se llama albuginea, ¿sale? Entonces la fractura se da por una ruptura de esa capa fibrosa o de ese tejido fibroso. Entonces aquí hay ejemplos de cómo se pone después de una fractura. ¿Cuál es la forma más común de fractura de pene? ¿Alguien sabe? En el acto. ¿Cómo es la forma más común? ¿Dónde se la hacen o en sí en la ¿Cómo, parte? cómo sería el mecanismo de lesión? Acuérdense. Decía que, bueno, prácticamente teniendo relaciones sexuales, ¿no? La fractura. Sí. ¿Cómo le dan la fractura? ¿Cómo se le hace la fractura al paciente? Pues sí, así, ¿no? Con relaciones. En relaciones sexuales. Con la actividad sexual, ¿por qué? Porque casi para que se fracture requiere haber erección. En la erección este cuerpo está congestivo, está lleno de sangre, está a tensión, y un mecanismo de palanca normalmente es el que hace que produzca una ruptura. Esto así se pone el paciente, o sea, va a haber una ruptura, entonces esa sangre va a salir a través de ahí y va a empezar a formar un hematoma, ¿vale? Entonces aquí va a haber dolor, va a haber un hematoma, va a haber aumento de volumen. ¿Y cuál es el tratamiento? Cirugía. Tienes que abrir, como se ve aquí, disecar, ver dónde está lesionado, tratarlo de reparar. Si no se puede reparar, le tienes que poner un injerto, un colgajo, un injerto para cubrir el defecto y que no fugue la sangre, porque si no, ahora, ¿cuál es la complicación más común de esto? Si un paciente tiene fractura de pene, lo reparamos y qué problema puede tener después, que podría ser común, con qué secuelas va a quedar. Que no pueda tener En erección. sí. Pues uno es la deformidad y la otra es, Y también había daños en la uretra, ¿no? pudiera haber lesión uretral, dependiendo de o qué tan extenso fue la lesión y demás. Y esto es más a lo mejor en otros casos, o sea, esto es la fractura del pene de lo que estamos hablando. Hay otro tipo de lesiones de pene, por ejemplo, alguna lesión, pues sí, también he visto por accidente, por arma de fuego, por ejemplo, por no sé, un arma blanca que lo corte, ¿no? Alguien le quiera cortar. Otro tipo de lesión incluso es cuando se atora en el cierre, el prepucio, hay varias opciones, ¿no? Pero bueno, en este caso ya más severo, y si es una lesión de arma de fuego, un trauma contuso, pudiera ser que haya una lesión uretral, hay que descartar esto. Si es una fractura normal, normalmente no hay daño, pero sí tenemos que tomar en cuenta que por aquí abajo pasa la uretra, y sí hay que descartar esa situación, ¿verdad? Que no haya una lesión acompañante de uretra. Pero bueno, entonces, ¿qué secuelas puede tener una lesión de pene? Deformidad, impotencia o disfunción sexual. Eso es de lo más común y hay que hablar siempre con el paciente si es que pasa eso. ¿Sabes qué? Pues te hagamos lo que te hagamos, pues vas a quedar o puedes quedar, no es que vas a quedar, puede, hay una probabilidad alta de que quede con disfunción eréctil, que no se pueda. ¿Por qué? Porque se lesionan los nervios, porque aquí no queda completamente cerrado, se forma una fístula, todo eso va a hacer que no se... Después vamos a ver como tal erección o disfunción eréctil, pero entonces si no hay una congestión de sangre aquí y se fuga por algún lado la sangre, no va a haber erección. Entonces este es uno de los problemas que puede ocasionar las lesiones de pene. ¿Vale? Entonces para que lo sepan, normalmente no es necesario, si tienen el mecanismo y tienen esto, pues hacer algún estudio de imagen, aunque podamos hacer un ultrasonido para valorar la colección ahí, ¿no? Pero prácticamente tienes el mecanismo, tienes esto, normalmente hay que entrar a revisar. En otro tipo de lesiones de escroto, igual para todo hay niveles, pueden ser lesiones contusas, pueden ser lesiones por herida por arma blanca o penetrantes por arma blanca o por herida de fuego, pueden ser lesiones por abscesos o infecciones, como les decía del Fournier, o platicamos alguna vez del Fournier, alguna vez les comenté, miren, esto es
a lo mejor por otro una debridación por alguna infección o por una herida extensa, pero también así es el Fournier. El Fournier nosotros quitamos todo el tejido necrótico y abscedado y nos extendemos hasta donde llegue la infección. A veces la infección del Fournier abarca periné, hacia ano, recto, muslos y hasta el abdomen. Habíamos comentado esa parte, ¿no? Que se extiende por la pared abdominal hasta arriba, no hay límites. Entonces, puede ser que este paciente, en lugar de estar así, pues pudiera tener descubierto la piel, toda esta área, ¿no? Que es común, o quedar los testículos descubiertos prácticamente. Esto pudiera haber sido un inicio de Fournier o un absceso normal, porque no está tan extenso, entonces, tan extenso, perdón, puede haber sido un Fournier limitado o inicial. Aquí tenemos que ver el periné que tanto esté dañado, pero al parecer fue escroto, entonces puede haber sido una lesión extensa del escroto. Puede ser, incluso por ejemplo en un diabético que sufre una picadura, una de araña, una mordedura, puede crear necrosis y hacer una lesión extensa, o un Fournier si es que fuera el caso de una lesión más extensa y fuera un absceso y demás. Bueno, entonces hay niveles, ¿no? Hay grados. Puede ser que nada más sea una contusión, una lesión, que haga una equimosis, un moretón que le llamamos, una equimosis que se va a resolver solo sin nada, nada más a lo mejor un poco de antiinflamatorio, de hielo, y después calor local. Una lesión un poquito más grande en el que haya que hacer, dependiendo de la profundidad de la herida y con qué objeto se hizo, pues hacer una curación, agua, jabón, en dado caso poner algunos puntos. Ventajas del escroto, que es un tejido elástico, ¿no? Entonces, que siempre nos da este defecto, por ejemplo, yo creo que sin problemas. Acuérdense que para cerrar una herida tenemos que ver que la herida de los bordes no esté en la tensión, si no se va a abrir. En el escroto, afortunadamente, nos da opción de que si la herida es extensa, la podamos cerrar y va a cicatrizar bien. Lógicamente, mientras no haya infección, porque las infecciones van a hacer que no cicatrice una herida y demás. Entonces, dependiendo de la profundidad, puede ser que no hagamos nada. Si es leve, podemos curaciones y demás, y después dar unos puntos de sutura. Y si fuera una extensión más grande, pues, lógicamente tenemos que asegurarnos que la infección o lo que haya provocado esté ya resuelto. Normalmente se hacen cultivos para ver que no haya ningún microorganismo en esta zona y ya después se le pone un colgajo de piel de otro lugar. A veces agarramos del muslo, por ejemplo, o de la ingle, para poner aquí el colgajo, ¿vale? O el injerto de piel. Pero bueno, este es el tratamiento de lesiones de escroto. Y por último, de los testículos. También pueden ser traumatismos cerrados, incluso una patada es un trauma, ¿no? A los testículos. Puede ser lo que habíamos dicho, de caer encima de algún objeto con las piernas abiertas, como en silla de montar. Puede ser pues heridas penetrantes, igual, que alcancen a lesionar los testículos. Normalmente alguna contusión, algún golpe o algún trauma en los testículos van a causar un dolor muy intenso y radiación normalmente hacia el abdomen. ¿Por qué es eso? Por la embriología, que no nos gusta. La embriología, acuérdense, los testículos nacen en el abdomen y bajan, entonces el dolor por eso se irradia hacia allá. Nos pegan o tiene una contusión el paciente, el dolor se siente por la ingle hacia el abdomen. Entonces aquí igual, ¿no? Van a tener un dolor agudo, irradiado, acompañado de náusea y vómito. Complicaciones pueden formar un hematoma y aquí también hay ruptura de los testículos, o puede haber ruptura. Pero normalmente, aparte de la clínica, como les había dicho, pues hay que revisar. Es un lugar accesible a la exploración, entonces siempre hay que revisar al paciente y en base a los hallazgos o ante una duda, una severidad de cierto trauma, hay que hacer un ultrasonido, una ecografía para confirmar qué es lo que tenemos. Si solo tenemos hidrocele, que es puro líquido, no pasa nada. Si solo tenemos inflamación, aumento de volumen, pero por el golpe y dolor, pero no hay otra cosa, pues tampoco, bueno, damos tratamiento médico. Si hay un hematoma o una ruptura de la túnica también del testículo, pues hay que entrar a reparar o en dado caso hacer la orquiectomía, ¿no? Entonces, diferentes grados. Aquí, por ejemplo, tenemos un ultrasonido que nos demuestra un hematoma muy grande en el polo del testículo. Si nosotros, este paciente, entráramos a explorarlo, a lo mejor lo veríamos así, ¿sale? O también puede ser que el golpe veamos así sangre y demás. Tenemos que pues quitar toda esa parte que está lesionada y en dado caso suturar la herida. Si un
Si un testículo pierde la túnica también al Burkinia, o sea, si se desgarra o si se rompe, por así decirlo, pues es una ruptura prácticamente, hay que entrar siempre a repararlo, no podemos dejar abierto el testículo. Entonces hay que entrar, quitar todo lo que esté rótico y repararlo. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Este sí. ¿Okay? Sí, o sea, tenemos que abrir, va a salir toda la sangre coagulada, sacas los coágulos, desprendes, verificas que está sangrando y normalmente si ves el testículo viable, normalmente se ve rosado, este está un poco violáceo, puede ser por el golpe, pero si lo ves viable, lo dejas y solo quitas la parte que esté lesionada y la cierras. Si es una parte demasiado extensa y ya ves que no va a tener viabilidad, lo quitas. Pues, ¿por qué? Porque ese hematoma se puede infectar o esa parte se puede infectar y va a crear más problemas. O si de plano ves que ya todo el testículo está reventado y no hay forma de suturarlo o de repararlo, pues ya también haces la orquiectomía y ya no haces, tratas de salvarlo. Normalmente es que si es un hematoma en un polo y tienes un buen porcentaje, que aquí se alcanza a ver incluso en el ultrasonido, es la mitad del testículo viable y puede ser que nada más evacúe los coágulos y repare la lesión. Pero muchas veces todo depende de lo que encuentres adentro del quirófano. Muchos de los estudios pueden fallar. Tú crees que es una lesión leve y ya cuando entras, pues ves que todo está ya perdido, ¿no? No, porque tienes otro testículo. Acuérdate que igual que en los riñones que comentamos, mientras tengas un órgano par, al menos la función se reparte. Un riñón, si pierdes un riñón, el otro riñón va a adquirir la función del otro. Entonces aquí en el testículo, si bien sí puedes tener una disminución de la testosterona y demás, no quiere decir que al no tener un testículo ya vas a tener infertilidad. Habría que valorar al paciente, si también el otro ya tenía un problema o de plano nunca estuvo al 100, pero todo depende, ¿no? Y puede ser que sí, que quites el testículo y quede infértil, pero no es una regla, pues no quiere decir que al quitar un testículo ya va a quedar infértil. Si le quitas los dos, pues sí, ¿verdad? Pero si le quitas un testículo o una parte del testículo, no quiere decir que vaya a quedar infértil. También por eso tratas de salvar los testículos. Por ejemplo, en algún momento espero que al final vamos a ver urgencias urológicas. Dentro de esas urgencias está el escroto agudo y de ahí nosotros tenemos que determinar de un paciente que tiene dolor cuál es el problema. ¿Es una infección? ¿Es una torsión testicular? La torsión testicular es una urgencia urológica. ¿Por qué? Porque se tuerce el testículo, se muere. Ya creo que ya habíamos comentado. Se muere y tienes cierto tiempo, más o menos unas 6 horas, para resolverlo, para volverlo a la normalidad, que recupere el flujo y fijarlo. Entonces aquí también hay que entrar, explorar y reparar lo más que... Si es que se puede mantener el testículo, pues hay que dejarlo, porque sí, pues le va a dar calidad de vida en ese aspecto, como tú dices, la infertilidad, que puede ser que sí disminuya un poco la testosterona, pero bueno, lo normal y lo ideal es que lo común es que si tiene un testículo viable, o sea que esté bien, pues no debería, en teoría, no debería de tener problemas. Obviamente eso no se puede asegurar, ¿verdad? Habría que valorar al paciente en ese momento. Pero sí, ya llega a tener ese problema. Entonces acuérdense, pues todo viene en el libro, estamos basando en eso y ya algunas imágenes para que se den una idea. De este tema de trauma, alguna duda que tengan, alguna cuestión que a lo mejor lo hablamos de rápido, que no quedó muy claro, alguna situación Yo tengo una duda sobre las lesiones de la uretra anterior. anterior, ¿ok? Bueno, lo que pasa es de que una vez en el servicio de urgencias a mí me tocó estar cuando llegó un paciente que traía pues yo no supe qué era, de hecho creo que nadie supo qué era, pero era como un tubo. No sé si era una varilla o algo así, o sea, se lo metió por la uretra. Entonces ya no la pudo, se le fue la punta exterior y ya no la pudo sacar. Entonces no podían, o sea, no se podía retirar, vaya. Ahí, ¿cómo se tiene que hacer? ¿O qué se tiene que realizar? ¿Se tiene que abrir la uretra para sacarlo? Si se ancló, bueno, una vez que pues ya lo jales, si no, que no va a aguantar, tendrá que ser en quirófano de todos modos. Pero yo creo que ahí, ante la duda, me imagino que por lo que dices, entró, pero tenía algún rayado esa varilla que se ancló, ¿no?
en sentido contrario, pues se ancló como un anzuelo, ¿no? Entonces se ancló y ya no jalaba. Entonces ahí yo creo que pues sí, lo menos que para lastimar lo menos posible hubiera sido entrar a quirófano y abrir la uretra, sacarle y tratar de repararlo. Pero te digo, no es tan fácil, se ve fácil, se oye fácil eso de abres, cierras. En el caso de la uretra, en el caso a lo mejor de vejiga, pues vas, abres, cierras y no hay tanto problema. En el caso de la uretra sí es compleja la cirugía, no es tan fácil abrir y cerrar. Y va a quedar con problemas, lo más seguro, o sea, y depende de la extensión, porque si fue eso el caso de la varilla, pues lo más seguro es que haya dañado toda la longitud de la uretra, entonces la verdad es que sería un caso severo. Ahí yo creo que tendrías que abrir, sacar la varilla, tratar de reparar y ponerle una talla, una citostomía, lo que les comentaba, para que trate de curar lo más que se pueda. Bueno, yo le pondría una sonda también abajo, para que cure sobre la sonda y tratar de evitarle el mayor daño posible. Lo más seguro es que él de por vida tenga problemas de esto de estenosis. La uretra es un tejido muy delicado que al hacerse estenosis normalmente hay recurrencia seguida. O sea, la resuelves y el tiempo, que puede ser semanas, puede ser años, meses, vuelve a cerrarse y otra vez hay que tratar. Es que es un poco difícil de tratar la uretra como tal. Entonces, en ese caso, pues yo creo que sí, abrirlo, tratar de reparar sobre una sonda y ponerle la talla de todos modos y ya esperar a ver qué pasa después de cierto tiempo, 6, 8 semanas, a ver cómo queda esa uretra. Y en ese caso, ¿están indicados los tratamientos, bueno, la antibiótico-terapia o algún otro tipo de, no sé, vacuna? Pues todos los que tienen alguna lesión por algún metal, incluso oxidado, pues habría que darle algún tratamiento, una cobertura para anaerobio, para un antibiótico y pues ver la vacunación de tétanos que tenga, ¿no? Si no tiene tétanos, podría estar indicado que se le den los refuerzos. O si no, bueno, si no tiene, hay que vacunarlo, y si lo tiene, pues algún refuerzo, dependiendo del tiempo que lleve. Pero sí, podría estar indicado, digo, depende de las características del objeto, pero sí podría ser. Ok. Así es. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que más o menos? No, yo tengo una duda. ¿Qué pasa o cómo es, o sea, cómo se debe seguir supongo yo, el tratamiento o qué se debe de hacer cuando se rompe el frenillo? El frenillo. Ajá. Bueno, el frenillo tiene el problema que tiene un vasito ahí que sangra, que puede sangrar mucho. Si se rompió el frenillo, el paciente no sangró y ya todo bien, pues no le hacemos nada incluso. O sea, ese frenillo a veces se desgarra, hay algo que se llama frenillo corto, que tiene ahí, jala el frenillo del paciente y cuando tiene erecciones o relaciones se puede desgarrar. Si ese desgarre no le provoca mayor problema, bueno, de un inicio cualquier sangramiento hay que hacer presión siempre, ¿no? Y esos vasos pequeños, con la pura presión puede ser que cicatricen. Si ese paciente no tiene mayor problema, si dejó de sangrar, no tiene dolor, pues lo dejas a que se resuelva solo. Si es un vasito que está sangrando, que pudiera ser el caso, pues habría que ligarlo, habría que ponerle una sutura, un punto para que deje de sangrar. Y si es muy extensa el desgarro, pues podríamos anestesiar y también suturar ese desgarro. Digo, raro, normalmente esos desgarros son muy leves y curan solos, o en dado caso que haya sangramiento, podemos poner una sutura. Pero yo lo que he visto casi siempre es que se desgarran y van como 3 días después, ya solitos. O si es un desgarro mínimo y todavía tiene el problema del frenillo, pues ya lo que hacemos es nosotros como tal, pues hacerle esa frenilectomía, o sea, ya nosotros le hacemos con anestesia, con un bloqueo en el pene, pinzamos, cortamos ese frenillo y lo reparamos y ya. O sea, porque hay pacientes que se desgarran un poquito y al ratito otra vez otro poquito, pero no se resuelve completamente. Entonces, cuando son así desgarros, pues lo mejor es hacerle la frenilectomía, se llama. O sea, ese frenillo lo cortamos para que ya se libere y ya lo suturamos. Pero bueno, eso es, depende del caso. Si se desgarró y curó solito, pues no hay que hacer nada. Si está sangrando, pues a lo mejor una sutura al vasito para que deje de sangrar. Gracias, Doc. Okay. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues los dejo para que estudien sus exámenes. Y ya el lunes nos ponemos. El siguiente tema es el de tumor
tumores uroteliales de cáncer de vejiga, ureter, pelvis, para que estudien. Y acuérdense, ya llevamos los temas para que empiecen a estudiarlos, si es que no les ha dado tiempo. Litiasis, que es larga, y esta de lesiones urinarias. ¿Vale? Bueno, muy bien. Nos vemos el lunes. Gracias, Doc. Bye. Adiós.